Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa de Consultas Seguros, donde vamos a conversar con un experto. Este es el primer programa que estamos desarrollando como Consultas Seguros porque nuestra misión es poder compartir información importante para nuestros asegurados, para nuestros clientes en general, para todos los empresarios o personas que puedan necesitar no solamente información de seguros, pero también información útil, por ejemplo, de empresas. Entonces, para empezar este programa vamos a tener a nuestro primer invitado, que es Renzo Medina. Renzo es un abogado, es consultor principal en MC Asesores de Negocios. Es abogado especialista en temas tributarios, laborales y financieros. Hola, ¿qué tal, Renzo? Bienvenido al programa. Gracias por estar acá. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Excelente, Renzo. Oye, bueno, gracias por estar acá con nosotros. Eres el primer invitado del programa y qué bueno, estamos empezando hoy con un abogado de lujo que nos puede contar un poco de su experiencia. Y bueno, Renzo nos va a ayudar a contarnos un poco de información general. Estamos haciendo este primer programa para ayudar a todas las personas en información general acerca de empresas. Pero Renzo, antes de empezar con las preguntas, cuéntanos porfa un poco acerca de ti, acerca de MC Asesores, cómo empezaron. Sí, claro que sí, Gonzalo. Bueno, para empezar, mi nombre es Renzo Medina. Efectivamente, soy abogado, me especializo en temas tributarios, en temas financieros, temas corporativos, temas laborales, ¿no? Y justamente, Gonzalo, una de mis inquietudes o de mis motivaciones siempre ha sido el desarrollo de las empresas, ¿no? Y cómo la parte legal, la parte tributaria, ¿no? Esto que es tan complejo para algunos, incluso para algunos innecesarios, viene a ser efectivamente un motor que impulsa el desarrollo empresarial más que una restricción al crecimiento de un negocio, ¿no? Y efectivamente esa es mi pasión. Acá en el despacho nos encargamos justamente de llevar adelante las asesorías en la temática tributaria, en temas con SUNAT y sobre todo en la mejor manera como una empresa puede organizarse para llevar adelante el negocio, ¿sí? Que corresponde parte de su objeto social. Excelente, Renzo. Muchas gracias por contarnos un poco más acerca de ti y acerca de MC Asesores. Entonces, empecemos un poco con las preguntas, ¿no? Que son las preguntas que siempre nos hacemos como emprendedores cuando queremos hacer nuestra primera empresa. Y bueno, más aún en Perú, que estamos hablando en Perú del nivel de informalidad que tenemos. Pues una de las preguntas que nos hacemos todos es ¿por qué debo registrar mi empresa desde el inicio? Es decir, por qué debo empezar formalmente con mi RUC, con todos estos trámites que muchas veces pueden ser engorrosos? Hay tres razones fundamentales para tener uno que escribir su empresa antes de empezar con sus actividades. En primer lugar está el tema de la responsabilidad legal. ¿Qué sucede? Imaginemos, por ejemplo, que yo quiero empezar un negocio, un pequeño restaurante, ¿no? Entonces, yo tengo el capital, tengo el conocimiento, levanto el negocio, y lo primero que las personas me van a decir, es decir, los trabajadores que contrates, ¿me vas a poner en planilla? ¿Tengo que regirarte recibos por honorarios? ¿Cómo me vas a pagar? Entonces, desde el momento inicial del negocio, vienen las soluciones legales, ¿no? Justamente uno tiene que inscribir su empresa, ¿no? Sacar su RUC, efectivamente cumplir con todos los trámites legales de rigor para propósitos de poder llevar adelante el negocio de manera ordenada, ¿no? Ahora, el tema de la responsabilidad está muy ligado al orden, porque efectivamente la ley señala, Gonzalo, y esto es bien importante para todos los amigos empresarios, que si uno lleva una empresa de manera individual, por ejemplo, como a veces algunos lo hacen, con un RUC de persona natural con negocio, sin constituir la empresa, esa persona absorbe directamente la responsabilidad legal de todo lo que pasa en la empresa. Entonces, volviendo al ejemplo del restaurante, si yo estoy en mi restaurante y tengo a mis trabajadores, ¿sí? Y en primer lugar no sé cómo contratarlos, y llega a haber alguna queja, llega a haber algún problema con ellos, o si sale algo mal dentro del desarrollo del negocio, no va a ser responsable ninguna empresa, voy a ser responsable yo directamente. Esa es la primera razón, un tema de responsabilidad legal, ¿sí? Todo empresario sabe que hay que manejar siempre las cosas con prudencia, ¿no? Y la manera más prudente dentro de un negocio es dividir el patrimonio de la persona natural del patrimonio de la empresa. Esa viene a ser la primera razón, Gonzalo. La segunda razón es un tema más financiero, ¿no? Efectivamente, si uno empieza como una persona natural un negocio y se acerca a un banco a pedir un préstamo, va a tener muy pocas posibilidades de acceder a alguno de ellos, ¿no? Por más de que nos acerquemos de repente a financieras menores, como pueden ser cajas, incluso con prestamistas, ¿no? Efectivamente, siempre cuando uno tiene una empresa, va a tener mejores posibilidades de acceder al crédito.
¿sí? Y no olvidemos que una empresa correctamente apalancada es una empresa sana, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos también el hecho de que tenemos que cumplir determinadas obligaciones, lo decíamos al principio de esta parte, ¿no? Una obligación laboral que tiene que ver con la SUNAFIL o una obligación tributaria que tiene que ver con la SUNAT, ¿no? Todas esas obligaciones están en la vida de la empresa desde el momento cero, ¿no? Entonces, si es que yo empiezo a llevar adelante un negocio y no me formalizo, entonces lo que yo voy a hacer es generar la aplicación de diversas multas, la aplicación de diversos cobros, la aplicación de una serie de consecuencias legales, porque efectivamente las normas tributarias y laborales peruanas nos obligan a tener un tipo de persona jurídica y llevar adelante el negocio bajo determinadas condiciones. Caso contrario, va a haber una multa. Excelente, perfecto, Renzo. Y ahí me queda una duda, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si empecé a operar y no me registré de nada, no abrí nada, ninguna razón social? ¿Hay un problema si, no sé, si llevo 2 años operando sin ningún tipo de registro y hoy día me quiero formalizar? Efectivamente, la solución es formalizarse. Cuando uno está en una situación de irregularidad, que es tener un negocio sin tener una empresa, entonces, efectivamente, uno está incumpliendo una serie de obligaciones y son principalmente obligaciones tributarias. Porque para uno poder, por ejemplo, emitir comprobantes de pago, ¿no? Que es una obligación legal, es una obligación imperativa, no es opcional emitir comprobantes de pago, uno tiene que emitir boleta de venta o factura o lo que corresponda, ¿sí? Si es que uno no está formalizado, entonces no puede emitir ningún documento. Entonces está cayendo en una situación de incumplimiento tributario, una situación que, como dijimos al principio, va a suponer la aplicación de una multa. Y como no tenemos una empresa que esté delante del empresario, es el empresario el que va a tener que asumir. Perfecto. Y mire, justo hablando de estas obligaciones, que todos los empresarios, todos los emprendedores, pues tenemos obligaciones con nuestro equipo, con nuestros clientes, pero también con la SUNAT y con los impuestos. Y ahí vienen dos temas importantes que también no les queda muchas veces claro a todas las personas, ¿no? ¿Qué es el impuesto a la renta, por ejemplo? Que es una de unos tributos que tenemos que pagar como emprendedores, ¿no? ¿Qué viene a ser este impuesto a la renta? ¿Cómo se paga? ¿Cómo funciona? Sí, el impuesto a la renta, al igual que el impuesto general a las ventas o el IGB, son los dos impuestos fundamentales a los cuales afecta, cuando decimos afecta nos referimos a gravada, la actividad de una empresa. Una empresa tiene la obligación, por regla general, de calcular un impuesto a la renta anual, que es la diferencia entre los ingresos que obtiene por sus actividades y los gastos o costos que resulten ser tributariamente deducibles y obviamente estén respaldados en facturas y en comprobantes de pago, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta como un impuesto que grava la generación de la riqueza es una obligación legal, ¿no? Y es una obligación legal que, como les digo, por regla general tiene un sustrato anual, es decir, se declara anualmente, pero también implica la realización de pagos a cuenta mensuales, ¿no? Este impuesto a la renta es un impuesto que los tributaristas llamamos de corte financiero, ¿no? Porque proviene del balance general de la empresa y del estado de resultados. En términos prácticos, Gonzalo, el que nosotros tengamos un impuesto a la renta por pagar como empresas implica necesariamente tener una contabilidad, ¿no? Que finalmente es lo que la SUNAT quiere, porque a través de la contabilidad uno puede ser monitoreado, ¿no? Ahora, este impuesto a la renta, bajo las reglas generales que te estoy comentando, es el impuesto a la renta que pagan las empresas que están en el régimen tributario y las que están en el régimen general. Pero hay unas soluciones un poco menores que establecen los regímenes más pequeños, que vamos a hablar de eso en un momento más. Perfecto, entendido. Y bueno, estamos hablando del impuesto a la renta, bueno, el IGB también, creo que también es un impuesto bastante común. ¿Cómo funciona el IGB a nivel de empresas? El IGB es un impuesto que funciona sobre la base de la diferencia entre lo que yo compro y lo que yo vendo. Por ejemplo, imaginemos, Gonzalo, que tenemos juntos una empresa que se dedica a la venta de zapatos, ¿no? Para nosotros poder vender zapatos al público, lo que tenemos que hacer es comprar zapatos, ¿no? Comprar zapatos, comprar cajas, ¿no? Alquilar también el local, comprar las agujetas, empacar todo y vender. Todas las compras que yo tenga que hacer para propósitos de producir esos zapatos y dejarlos en condiciones de ser vendidos, van a tener un IGB, ¿no? Que es el IGB que mi proveedor me traslada. Ese IGB se llama crédito fiscal, ¿no? Y al momento que yo vendo los zapatos,
voy a generar un IGB en mi parte activa que se va a llamar débito fiscal. ¿Cómo funciona este impuesto? A nivel mensual se suman todos los IGBs de las compras y se les resta todos los IGBs de las ventas. El resultado de eso es el IGB por pagar. Entonces, es ahí donde es muy importante para propósitos de este impuesto, que como les digo, se paga de manera paralela al impuesto a la renta, ¿sí? Es muy importante que las compras que me transmitan mis proveedores, es decir, las que abastecen el crédito fiscal, estén debidamente sustentadas en comprobantes de pago, entiéndase, facturas. Entiendo, sí, porque justo esa es la parte importante también del nivel de formalización, ¿no? Porque si yo emito factura porque vendo, hay un IGB que tengo que pagar, pero obviamente si a la cadena que viene atrás, si yo no le exijo factura a la persona que yo le estoy comprando los insumos, no tengo cómo descontar ese IGB, ¿no? Entonces, es importante también entender ese concepto, ¿no? Porque muchas veces dicen, ah, mira, estoy vendiendo y las personas no quieren facturar porque no quieren pagar ese IGB de la venta. Pero si nosotros compramos, ahí tenemos crédito fiscal que nos va a ayudar a pagar menos IGB al final de la operación. Sí, es correcto, Gonzalo, lo has explicado perfectamente. Y llega a la siguiente conclusión, ¿no? Para nuestros amigos, los empresarios que nos están viendo. Si yo no tengo un proveedor formal que me emita factura, voy a terminar pagando más IGB. Eso es. Exacto. Esa parte está clarísima. Y mira, y aprovechando, bueno, que tú eres abogado, eres tributarista, que eres especialista en esto, a ver, ¿qué tips nos puedes dar, por ejemplo, para ayudarnos a pagar menos IGB en la empresa, a pagar menos impuesto a la renta? Obviamente, utilizando las formalidades, ¿no? Utilizando los sistemas que nos permite la SUNAT. Sí, efectivamente, hay como te imaginarás, ¿no? Una tendencia natural, dado que los impuestos y todos los temas tributarios terminan afectando pues el flujo de caja de la empresa. Entonces hay una tendencia natural a tratar de buscar algunas soluciones, ¿no? Que efectivamente nos ayuden a aliviar la carga tributaria. Y efectivamente, la propia legislación establece una serie de medidas, de estrategias para poder justamente generar alivio tributario de manera legal, ¿no? Porque, ojo, recurrir a formas que no están admitidas por la ley del impuesto a la renta, por la ley del IGB, constituye un delito de defraudación tributaria y es un delito penado, es decir, uno se puede ir a la cárcel, ¿no? Por dejar de pagar los impuestos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y sí, pues efectivamente, como les comentaba, existen medios dentro de la misma ley que permiten el alivio tributario. Por ejemplo, uno de ellos es el IGB justo, ¿no? Y paso a explicar. ¿Qué cosa es el IGB justo? El IGB justo es un régimen al cual todas las empresas que están dentro del rango pequeño y mediano pueden acceder. ¿Y de qué establece este régimen del IGB justo? Permite el aplazamiento gratuito, es decir, de interés, sin intereses, por 3 meses. Pongo un ejemplo. El día de hoy, 17 de mayo del año 2022, a mí me toca declarar mi IGB del mes pasado, mi IGB del mes de abril. Imaginemos que descontando las facturas de compra versus las facturas de venta, me toca pagar 20.000 soles, al fin, ¿no? Entonces, este régimen me permite a mí aplazar por 3 meses el pago de 20.000 soles. Es decir, no lo voy a tener que pagar hoy día ni mañana, sino que voy a poder esperar hasta el mes de junio, julio y agosto. Y finalmente voy a conseguir alivio financiero. Y el alivio financiero se traduce, lo sabrán muy bien los empresarios que nos están viendo, en tener más disponibilidad de caja para hacer inversiones, para hacer más compras, de repente por ahí acercarse a algún servicio publicitario, ¿no? Que favorezca el desarrollo del negocio. Entonces, el IGB justo es una gran medida, ¿no? Ahora, si pensamos, Gonzalo, en el impuesto a la renta, también existen medidas legales promocionales, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, cuando un empresario quiere comprar una maquinaria nueva, puede decidir entre comprarla directamente o contratar un leasing, ¿no? El leasing, que es una figura financiera, que es un arrendamiento de carácter financiero, ¿sí? Lo que nos permite a nosotros es tener una mayor deducción tributaria por los primeros años del contrato, ¿ya? De tal manera de que mi impuesto a la renta, que como les comentábamos inicialmente era la diferencia entre el ingreso y el gasto, va a resultar menor, ¿no? Entonces, como estas dos estrategias o alternativas, existen otras muchas y todas son legales, porque todas están previstas dentro de la legislación, son los llamados regímenes promocionales. Y efectivamente, uno puede ahorrar
en temas tributarios y pagar solamente lo que le toca pagar y no más, a través del uso de estas figuras, sin necesidad de recurrir a alternativas reñidas con lo legal. Excelente, está perfecto lo que nos comentaste justo y la diferencia entre comprar una maquinaria, un bien, versus hacer el leasing, porque sí son alternativas que, al igual que tenemos en todo el mundo financiero, en Perú, pues no se comparte mucho este tipo de información, ¿no? Realmente, y menos la SUNAT, pues no está publicando por todas partes cómo funcionan estos instrumentos, ¿no? Y que son bastante valiosos porque sí puede haber una gran diferencia en cuánto impuesto a la renta podemos pagar, porque bueno, hay otros temas contables, la depreciación, que es distinto cuando es el leasing, pero sí es importante conocer, ¿no? Y eso es lo importante de poder hablar contigo, ¿no? Que eres un experto en esta materia, pero sí lo importante es, pues, a las personas que nos estén viendo, pues, darle esas pistas, ¿no? Que pueden existir otras estrategias para ayudarnos a pagar menos impuestos de formas correctas y que están reguladas por la SUNAT, pero muchas veces ni siquiera las conocemos, ¿no? Eso también nos pasa con nuestros propios clientes que vemos en el corredor de seguros, ¿no? Que, por ejemplo, no saben que pueden contratar seguros a nombre de su empresa y deducirlo dentro de su gasto, para que a fin de año pues también pagues menos impuesto a la renta, también puedas ganar ese IGB que ya estás pagando en la cuota, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces son ahí como tips que son súper importantes para todos los emprendedores que quieren funcionar de la mejor forma en su negocio, ¿no? Ahora también venimos a otras preguntas que también nos hacen mucho y tiene que ver con relación a cómo empiezo mi empresa, ¿no? Queremos abrir una empresa y, oye, ¿qué régimen utilizo? ¿El REMIPE, el general? ¿Qué sociedad? Si consigo un socio, si lo hago a nombre de una IRL, o sea, tantas opciones que realmente nos terminamos perdiendo y no sabemos por dónde empezar. Y por ahí si nos puedes ayudar con dos preguntas puntuales, que es una es, ¿qué tipo de regímenes tributarios tenemos? Y así breve, ¿en qué se diferencia? Y también más que nada enfocado en pequeños y medianos empresarios. Y también qué tipo de sociedades podemos tener, ¿no? Si estamos solamente nosotros, si nos asociamos, ¿qué opciones tenemos? Sí, Gonzalo, claro que sí. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es distinguir tres cosas, ¿no? En primer lugar, hay que tener en consideración que existe un registro de identificación tributaria que se llama RUC, Registro Único de Contribuyentes. El RUC viene a ser equivalente al DNI de la empresa. ¿Sí? Eso es lo primero. Todas las empresas tienen RUC, empresas pequeñas, empresas muy chiquitas y empresas muy grandes. El RUC, ese número de identificación tributaria, nos sirve para pagar impuestos, ¿no? Y realmente acá en el Perú es el único número con el cual se distinguen las empresas, ¿sí? Entonces tenemos por un lado la identificación que es el RUC. Por otro lado, están los regímenes tributarios que responden a la pregunta ¿cómo pago mis impuestos? ¿No? Y vamos a entrar al detalle ahorita. Y hay, en tercer lugar, un siguiente grupo que es ¿qué tipo de empresa puedo tener? ¿No? Porque yo puedo organizarme de repente como una sociedad anónima, puedo organizarme como una ERL o como una sociedad anónima cerrada, ¿no? Pero son tres cosas distintas que uno tiene que saber distinguir. El RUC, para empezar, es obligatorio. Si uno quiere tener empresa, necesita tener RUC, porque el RUC es el punto de partida, es el DNI de la empresa, a través del cual la empresa empieza, por ejemplo, a emitir comprobantes de pago. Para esto, la empresa puede acceder al sistema de facturación de la SUNAT, que es totalmente gratuito, ¿no? Y a través de ese sistema se genera el procedimiento de facturación, que no es otra cosa que emitir un comprobante de pago que acompañe, por ejemplo, a la venta de un bien o a la prestación de un servicio, ¿no? Entonces, el RUC es algo que no se puede cambiar, no existe otro registro de contribuyentes al cual anotarse, sino que este es el fundamental, el único, ¿no? Tenemos al RUC por ese lado. Ahora, yendo al régimen tributario, que responde a la pregunta, ¿cómo pago mis impuestos? ¿Sí? Lo que tenemos que distinguir nosotros son cuatro regímenes, ¿no? Generales, fuera de los regímenes sectoriales que puedan existir, ¿no? En primer lugar tenemos al régimen del nuevo RUS, ¿sí? Nuevo RUS significa régimen único simplificado, que es el régimen para los más pequeñitos, ¿no? En el nuevo RUS no se admiten empresas como sociedades anónimas, como sociedades anónimas cerradas, sino que básicamente para personas naturales con negocios. ¿Ya? Dentro de este régimen, que es el nuevo RUS, existen dos niveles de tasa. En la práctica, Gonzalo, nosotros, los tributaristas, le llamamos el régimen de los 20 soles. ¿Por qué? Porque a través del nuevo RUS,
Tú no pagas impuesto a la renta anual ni mensual, no pagas IGB y solamente pagas una cuota mensual de 20 soles. Ese es el régimen más chiquito. Hay un segundo nivel del RUS donde pagas un poquito más, pero se conoce, como les digo, como el régimen de los 20 soles. ¿Está pensado para qué? Para pequeños artesanos, para pequeños vendedores, para pequeñas bodegas, ¿no? Para operaciones menores, ¿no? Y como te digo, solo cuesta 20 soles, ¿no? Eso te impide generar IGB, no tienes que llevar contabilidad y definitivamente no tienes que declarar impuesto a la renta ni presentar un balance, ¿no? Eso es, como te digo, para los más chiquitos. En un siguiente nivel está el régimen especial de renta, RER, por sus siglas, ¿no? Este régimen especial de renta sí está diseñado para empresas constituidas como, por ejemplo, puede ser una sociedad anónima o puede ser una IRL también, ¿no? Y efectivamente, a través de este régimen, yo pago los dos impuestos fundamentales, que es el impuesto a la renta y el IGB, pero con la salvedad de que el impuesto a la renta lo pago solamente de manera mensual, a razón de una tasa del 1.5% de la venta bruta de ese mes, ¿no? No tengo que pagar nada más, ahí no dedujo gastos, por ejemplo, ¿sí? No necesito deducir gastos, no necesito presentar un balance. ¿Tengo que llevar algunos libros de contabilidad? Sí, algunos libros de contabilidad, los básicos, ¿sí? Pero no se tiene que formular, por ejemplo, un balance general. No se tiene que formular un estado de resultados, ¿no? Sencillamente, la tributación se establece de manera mensual para este tipo de empresas. ¿Y a qué empresas me refiero? A aquellas empresas que venden por debajo de los 525.000 soles al año, ¿sí? Ese es el régimen especial de renta. Entonces, ya hablamos del NORRU, pues para los más chiquititos, que es el régimen de los 20 soles. Un eslabón más arriba está el régimen especial de renta, que es el de los 525.000 soles máximo de ingresos al año, ¿no? Y en un tercer nivel tenemos ya el régimen MIPE tributario. El régimen MIPE tributario es, perdón, es aplicable para todos aquellos contribuyentes que superan, fíjate, superan los 525.000 soles, ¿sí? Pero no obtienen una venta mayor a aproximadamente 7 millones de soles al año. Entonces, el régimen MIPE tributario realmente no es tan MIPE, ¿no? Porque una empresa que vende millones ya no es una empresa para nada pequeña, ¿no? Pero así lo ha dispuesto la ley. Entonces, ¿qué cosa nos permite este régimen MIPE tributario? Nosotros tenemos que pagar el IGB, tenemos que llevar algunos libros contables, pero a la vez tenemos que declarar y pagar el impuesto a la renta anual. Tenemos que deducir los gastos, tenemos que contratar a un contador para que nos ayude a presentar nuestra declaración jurada anual de impuesto a la renta. Debemos tener un balance, ¿sí? El régimen MIPE tributario tiene para el primer tramo de ingresos, que es de aproximadamente 66.000 soles, una tasa reducida del 10%, ¿sí? Y finalmente, en un cuarto nivel, tenemos ya al régimen general. En el régimen general tenemos exactamente las mismas cosas que el régimen MIPE tributario, pero mi tasa ya no es 10%, sino que tengo una tasa total respecto de todos mis ingresos del 29.5%, ¿no? Ese es el régimen mayor, es el régimen para las grandes empresas. Entonces, si nosotros somos empresarios que estamos empezando, o somos emprendedores, o nuestro nivel de facturación todavía no es muy alto, lo más recomendable es colocarse, porque esto es opcional, tiene que colocarse dentro del régimen, en el régimen especial de renta o en el régimen MIPE tributario, ¿no? Es importante porque si un empresario, por ejemplo, no tiene el conocimiento de estos regímenes y se acerca a inscribirse en el RUC, en la SUNAT y a acogerse al régimen, podría terminar acogiéndose en el régimen más grande, no correspondiéndole por el tamaño de sus operaciones. Sí, lo que dices es verdad, porque cuando yo quise abrir una vez una empresa, la SUNAT te pregunta, no te dice, te recomiendo A, B, C, marca y en esa estás, ¿no? Y puede pasar lo que tú dices, ¿no? Y me voy al régimen más complicado que ni siquiera califico porque ya lo marqué y bueno, ya tengo que llevar toda la contabilidad y todo lo que conlleva ese tipo de régimen, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Y es más, hasta, Gonzalo, hasta por default, nosotros decimos, si estás empezando, métete al RER, ¿no? Y en el curso del año, si es que tu venta empezó a crecer por encima de los 525.000 soles, no pasa nada. Te cambias de régimen. Te cambias de régimen al mes siguiente
y ya te pasas al régimen MIPE tributario, obviamente con las obligaciones del régimen MIPE tributario adicionales, que son la presentación de la declaración jurada anual y la necesidad de contar con un balance. Sí, claro, excelente, está buenísimo porque también nuevamente no se comparte mucho esta información y pues muchas veces pensar en la SUNAT, estar formalizando una empresa nos cuesta porque pensamos, oye, qué complicado que es, qué régimen puedo utilizar o pensamos que es el más complicado y pensamos que tenemos que llevar toda la contabilidad, ¿no? Pero realmente tenemos opciones desde el de 20 soles, ¿no? Donde entiendo que no tienes que llevar ningún libro, ¿verdad? Ningún libro, ningún libro. Que es súper sencillo. Entonces, lo bueno es que tenemos opciones, ¿no? Lo importante es entender cuál de estas podemos acceder y cuál nos corresponde, ¿no? Y lo otro que te quería comentar así también cortito es, se habla mucho de las sociedades, ¿no? Porque hay personas que nos preguntan, oye, hago una EIRL, empiezo una SAC, ¿qué pasa si soy solamente yo o lo quiero hacer con un socio? ¿Qué opciones tenemos o cuál te recomendarías, digamos, cuál es la más sencilla de iniciar cuando estamos empezando un negocio? Efectivamente, nosotros tenemos nuestra Ley General de Sociedades, donde efectivamente están reguladas todas las empresas que funcionan con más de un accionista, y también tenemos nuestra ley de IRL. No, normalmente los empresarios suelen empezar trabajando con IRL, pero realmente no son el tipo de empresas recomendable, porque si bien tienen responsabilidad limitada, sí, como es una ley muy antigua, no tiene mucha versatilidad, no tiene mucho manejo. Y finalmente el titular gerente de una IRL podría, en algunos casos, terminar siendo responsable solidario a nivel tributario de las operaciones de su empresa, ¿no? Entonces, dado este perfil, nosotros recomendamos que el tipo de empresa que se elija sea una SAC, Sociedad Anónima Cerrada, ¿no? Una sociedad anónima cerrada es una empresa que tiene responsabilidad limitada, es decir, distingue el patrimonio del accionista del patrimonio de la empresa, ¿no? ¿Sí? Exige por lo menos 2 accionistas, ¿sí? No tiene un capital social mínimo, no puede entrar con 100 soles de capital social, ¿no? Y definitivamente permite llevar adelante todas las actividades propias de una actividad lucrativa común, ¿no? Es una empresa que por regla general no tiene un directorio, ¿no? Solamente es el gerente general y la Junta General de Accionistas como órgano de gobierno máximo de la empresa, donde están los 2 accionistas, ¿no? Efectivamente, esa es la forma más recomendable porque es la menos problemática, la que exige menos gestiones, menos trámites. Definitivamente hay otras sociedades. Por ejemplo, los profesionales a veces se agrupan en sociedades civiles, ¿no? O en sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Pero en nuestra experiencia, lo más fácil, tanto para constituir como para operar, es tener una sociedad anónima cerrada. Pero claro está, tienes que trabajar siempre con un socio. Y una pregunta, ese es en el caso cuando tú tramitas un RUC que termina siendo RUC 20, ¿no? Pero ¿qué Y pasa si es una persona con RUC 10 y es persona natural con negocios? ¿Eso cómo funciona? Es otra sociedad o porque es uno solo se considera distinto? realmente el régimen de persona natural con negocio, que es el RUC 10 que tú dices, es un régimen que nosotros no recomendamos utilizar mucho, ¿no? Porque, ¿qué significa ser una persona natural con negocio? Que uno mismo como individuo, en mi caso como Renzo Medina, soy titular de todos los derechos, pero también de todas las obligaciones de mi negocio. Entonces, si es que yo trabajo con un RUC de persona natural con negocio y por ahí hay algún problema, el contador se olvida de declarar, o hay una multa, o hay una deuda, lo que sea que puede pasar en el curso de un negocio, voy a ser yo, con mi patrimonio personal, quien responda por esas obligaciones. Se van a meter con mi casa, se van a meter con mi cuenta de banco, ¿no? Se van a meter con mis cosas. Entonces, nosotros no recomendamos ser persona natural con negocio, ¿no? Eso de la persona natural como negocio es una ficción legal que sirve justamente para las personas que no han querido abrir empresa, ¿no? Y que han preferido trabajar ellos como individuos y de esa manera se les lleva adelante la operación, se permite tributar, facturar y todo, pero es riesgoso legalmente, ¿no? Entonces lo de persona natural como negocio, Gonzalo, yo de verdad nunca lo he recomendado, no me parece lo más apropiado, sino que lo más apropiado es siempre protegerse con una persona jurídica, es decir, con una empresa delante de uno. Porque una vez que uno tiene una empresa delante de uno y realiza operaciones a través de ella, el responsable legal de todo lo que pase es la empresa. Y si hay algún problema, alguna deuda, algún embargo,
embargan a la empresa, pero no me embargan a mí. Perfecto, está clarísimo esa parte. También mencionar, no sé si seguirá siendo esta forma, pero por ejemplo recuerdo que, no sé si es en la SUNAT o alguna web donde tú puedes casi hacer todo el trámite para abrir tu empresa por internet. Incluso te salen los estatutos, dependiendo si seleccionas que es una EIRL, una SAC. Sí, efectivamente, a través de los años, y realmente han sido varios años, que el Estado ha generado una serie de medidas para fomentar la creación de empresas, ¿no? En un momento se constituían, por ejemplo, en COFOPRI, ¿no? Las empresas, y las constituían muy rápido y muy barato, después con SUNAT, después salió la constitución en línea, ¿no? Y efectivamente hay muchas maneras de hacerlo. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es siempre trabajar con una notaría, ¿no? Y constituir la empresa a través de una notaría. No se necesita realmente tener algún abogado para que te redacte la minuta, porque como tú bien lo señalas, ya están los formatos hechos. Y lo que nosotros necesitamos es una empresa ya confeccionada, no necesitamos descubrir la pólvora, ¿no? Queremos una empresa para empezar a trabajar. Entonces, yo sí recomiendo que trabajemos siempre con la notaría y se haga la constitución en línea, ¿no? Que no necesita la firma de un abogado. Exacto. Ahí solamente haría un comentario, por ejemplo, y tenía que ver con la otra pregunta que te quería hacer. Por ejemplo, en el caso de que hago la empresa con un socio. Pueden ser socios familiares, pero a veces también hacemos socios que no son de familia, son amigos, socios, personas con los que hemos trabajado y queremos abrir una sociedad. En esos casos, por ejemplo, por lo menos yo pensaría que utilizar ya un estatuto, digamos, estándar, en algunas formas no podría ser, o una constitución estándar no podría ser tan ventajoso porque de ahí entran a ver más detalles acerca de qué es lo que aporta cada socio, cuál es la responsabilidad de cada socio, quién tiene los poderes, quién tiene los controles. En esos casos, por ejemplo, ¿tú cómo recomiendas si yo quiero hacer una empresa, pero ya con un socio, ¿no? Con alguien que tal vez no tengo tanta confianza y necesito tener las cosas más claras en cómo va a operar mi empresa? Bueno, Gonzalo, tú sabes perfectamente el dicho. Cuentas claras, amistades largas. Entonces, cada vez que tú vas a empezar un negocio o una operación con una persona, con un socio, lo primero es conversar, ¿no? Es conversarlo y definir cuál va a ser la participación de cada uno y, como tú bien lo has señalado, cuál es el aporte que va a tener cada uno. Ojo, Gonzalo, ser accionista, ser socio de una empresa implica definir qué es lo que tú vas a aportar al capital de esa empresa. Eso no implica que tú, en un segundo momento, no puedas trabajar para tu empresa. Por ejemplo, como gerente general, como gerente de finanzas o como parte operativa de la empresa. A lo que quiero llegar es que el accionista de la empresa no necesariamente tiene que trabajar en ella, ¿no? Puede ser solamente una persona que aporte capital, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se habla de la constitución de una sociedad, normalmente llega a nuestras cabezas la idea de tenemos que ordenarnos, ¿no? Definir quién va a hacer cada cosa, pero yo te soy sincero, en mi experiencia, Gonzalo, no es tan necesario, no es tan complicado como parece. Uno realmente puede trabajar siempre con una constitución estándar y si quiere dejar por escrito algún acuerdo, algún compromiso o alguna obligación que están asumiendo los accionistas de la empresa, lo hacen a través de un documento que se llama convenio de accionistas, ¿no? Que básicamente es un contrato privado, ¿sí? Que tiene fuerza vinculante para los accionistas y la empresa en la medida de que éste se escriba en el libro de matrícula de acciones de esta empresa. Entonces, trabajemos nomás con una empresa estándar. Y si ustedes, empresarios, quieren efectivamente regular algún aspecto específico, lo hagan a través del convenio de accionistas, que como es privado, no exige estar haciendo cambios en el estatuto, ¿no? Porque si no, imagínense, cada vez que se va cambiando un acuerdo, tenemos que volver a la notaría para cambiar el estatuto, ¿no? Entonces, eso se puede manejar de esta manera. Ah, mira, Renzo, excelente. Bueno, eso es lo bueno de poder conversar con un experto en estos temas porque siempre se aprende algo nuevo. Esto era algo que no conocía, por ejemplo, y esta era una de las dudas que tenía, ¿no? Y cuando haces una sociedad con un amigo, con otra persona externa, ¿cómo defines, no? Y no necesariamente hay que hacerlo en los estatutos, ¿no? Esta parte del contrato privado está excelente para conocerlo. Ya estamos llegando al final de la entrevista, Renzo. Muchas gracias por todo tu tiempo, por toda tu experiencia, por todo tu conocimiento. Estoy seguro que todas las personas que van a ver esta información, pues van a salir con mucha información buena para poder tomar mejores decisiones para su empresa. O si quieren empezar un nuevo negocio, pues ya tienen mucho más claro el camino que pueden tomar. Y para ir cerrando un poco la entrevista, por favor, cuéntanos, ¿qué otros servicios brindan en MC Asesores? Ya nos contaste que ves un poco la parte tributaria.
Y finalmente, cualquier persona que necesite tu asesoría o hablar de los temas que hemos estado conversando, ¿cómo te pueden contactar? Sí, claro que sí, Gonzalo. Efectivamente, nosotros acá en MC Asesores de Negocios nos especializamos en la temática tributaria, ¿no? Pero eso implica que nosotros vemos todo el proceso desde la constitución de la empresa hasta la puesta en marcha del negocio, incluyendo, por ejemplo, también la realización de servicios contables, ¿no? Dentro de nuestro despacho también hay un equipo de contadores y por fortuna hemos conseguido estratificar nuestro servicio. ¿No? Entonces, efectivamente, tenemos productos para emprendedores, tenemos productos para empresas que recién empiezan, donde obviamente uno lo que tiene que cuidar más es el cash flow, ¿no? Que es el flujo de caja de la empresa para que el negocio pueda seguir respirando. Entonces, sí, efectivamente ofrecemos paquetes de servicios de llevado de contabilidad que son baratos, son bastante competitivos en el mercado, ¿no? También tenemos servicios más especializados por ejemplo, hay algunos tipos de industria o algunos tipos de empresarios que quieren algo mucho más complicado, como podría ser, por ejemplo, un negocio digital de criptomonedas, ¿no? Que eso ya requiere una estructuración tributaria un poco más grande, que efectivamente es parte del expertise de nuestro despacho, ¿no? También, obviamente, atendemos temas de cobranza, litigios en general y todo realmente lo que el empresario pueda necesitar para llevar adelante su negocio de manera sana e inteligente. Excelente, perfecto, Renzo. Estoy seguro que muchas personas van a estar interesados. ¿Y cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden ubicar? Nos pueden seguir en el fanpage de MC Asesores o nuestra página web mcasesores.p o contactarse directamente conmigo a renzo.medina@mcasesores.pe. Excelente, Renzo. Y muchas gracias por todo lo que nos has contado. Realmente nos ha ayudado un montón. Nos va a ayudar a todos los que estamos escuchando este video y esta información. Realmente nos va a ayudar un montón. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo y bueno, quedará pendiente una siguiente entrevista para hablar más detalles tributarios, incluso de criptomonedas, que creo que a muchas personas le van a interesar esos temas. Gracias, Renzo. Gracias, Gonzalo. Un gusto estar con ustedes.